Eh, Gracias por asistir a este webinar. Bueno, hoy día, tal como decía Pablo, vamos a hablar un poco de la primera parte. Yo voy a hablar un poco de la norma que regula la emisión del estado de flujo efectivo, y Pablo va a mostrar la aplicación que nosotros tenemos desarrollada en el sistema contable. Ya, a modo como preámbulo, buenos días, Gabriela. Eh, Nosotros sabemos que hoy día, lo que en materia contable, nosotros deberíamos aplicar las normas internacionales de contabilidad, las famosas NIF o IFRS, sea en la versión full, que es la obligatoria para la sociedad anónima abierta, pero que cualquiera la puede aplicar, o la versión PYME, que se supone que esas son para las empresas que no son sociedades anónimas abiertas. Ambas normas hablan de los estados financieros que se emiten en contabilidad. Y bueno, está el estado de situación financiera, que es el balance tradicional, el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. Ahora, el estado de flujo efectivo como informe financiero, como parte integrante de los informes financieros que se deben emitir, ya estaba contemplado en los antiguos boletines técnicos, ¿ya? Cuando nosotros aplicábamos los PCGA, que llamábamos, a través de los boletines técnicos, estaba el boletín número 50, ya que era del año 90 y tanto, 96, 97. No tengo la fecha exacta, pero estoy casi seguro que era dentro de la década del 90, que obligaba obviamente a también a emitir el estado de flujo efectivo. Ahora, la realidad dice que generalmente las empresas que no son fiscalizadas, en el fondo, del punto de vista contable financiero, dicho de otra manera, no son sociedades no abiertas. ¿Por qué? Porque las sociedades no abiertas, obviamente, la fiscaliza hoy día la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, antigua Súper de Valor y Seguro. Y ahí, obviamente, tienen la obligación de emitir trimestralmente su estado financiero, y dentro del set de la FECU que envían, obviamente, está el estado de flujo efectivo. Y el resto no está obligada, entonces, generalmente, eh, uno no los ve. A mí me ha tocado no trabajar o asesorar a empresas que no son sociedades abiertas, pero por ejemplo son pymes que participan en licitaciones del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Y ahí están obligadas. Ahí sí que hay que preparar el estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se presentan para licitaciones y para ser contratistas, hay una norma que lo regula. Entonces ahí uno tiene que presentar el estado de flujo efectivo. Y también algunas empresas pymes que reportan a España, que también me ha tocado ver, que también nos piden que elaboremos el flujo efectivo. Pero si no hay obligación, generalmente nadie lo hace. ¿Por qué? Porque el estado de flujo efectivo no es tan simple de confeccionar. Es por eso que nuestro sistema, ya el sistema de nuestras noches, nosotros desde una fecha vimos que era necesario incorporar el tema, y que después Pablo lo va a entrar en detalle, a mostrar cómo se configura, porque aquí lo importante es que a partir de la configuración que uno hace en el plan de cuenta y en otras aplicaciones que Pablo se las va a explicar, ahí en adelante se puede después emitir el estado de flujo efectivo. Si no hay configuración, o si la configuración no es la correcta, el estado de flujo efectivo no va a salir de manera correcta. ¿Ya? Así que ahora, mire, les voy a mostrar un poco, voy a compartir. eh, Pablo dice compartir pantalla, me dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los Ya, participantes. lo veo Entonces, inmediato, por favor. don. Entonces, mientras Pablo habilita el tema, como le digo, Sí, vamos a ver. pruébelo ahora, don Armando, no Ahora debiese sí, ser problema. Sí, ya, compadre, gracias. Ahí entiendo que están viendo la presentación. La voy a poner en modo presentación. ahí se ve perfecto, don Armando. Ya, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos una presentación bien acotada, porque creo que lo importante acá es ver después la aplicación práctica del sistema. Pero, ojo, tal como les decía, los sistemas, los algoritmos que desarrollan valga la redundancia, desarrolladores computacionales,
no son inteligentes. Digamos, los algoritmos, los desarrolladores sí son inteligentes, pero ¿a qué me quiero referir? Que uno no aprieta un botón y esto por magia, está listo el estado de flujo. Eso en ningún sistema, ¿eh? Ni en SAP, ni en Oracle, ni en, no sé, pues en Soflan, pues, ya hablando de un RP local. No, aquí lo importante es que es la configuración. Y para poder configurar un sistema, en este caso en particular, para que emita un estado de flujo efectivo, hay dos requisitos básicos. Primero, que el usuario, nosotros los contables, entendamos de qué se trata, cómo se confecciona, cuál es la lógica, y en base a eso después ir al sistema y tomar, a partir del plan de cuenta, etcétera, ir haciendo los nexos para que se pueda emitir bien. Porque esto no es mágico. ¿Ya? Por eso es que es importante. En la primera etapa, entendamos un poco de qué se trata el flujo efectivo. En la segunda etapa, cómo el sistema, a partir de una buena configuración y un buen entendimiento conceptual, uno pueda emitir. Fíjense que acá está, yo me tomo de las normas internacionales porque esa es la normativa aplicable, no hay otra. ¿Ya? NIC 7 para la norma full, sección 7 es la norma PYME. Fíjese que este es un dato, digamos, estadístico nomás, en las únicas normas que coinciden el numeral o el guarismo, como diría alguien por ahí, es en el flujo efectivo. En el resto de normas, por ejemplo, cuando yo quiero ver la existencia, me voy a la NIC 2, ¿ya? Y eh, en la sección, en la sección 13, ¿ya? No tiene nada que ver, no coincide. Aquí coincide el número, ¿no? Pero es una coincidencia. No están equiparados los números por saca, ¿ya? A todo esto, vamos a seguir haciendo talleres de este tipo. Después viene, creo que, ya, activo fijo y después impuesto diferido. Y ahí podemos profundizar un poco más en esto de la sección y las NIC, porque hay personas que de repente no lo saben. Lo único que yo les puedo decir es que cuando uno quiere ver la norma full, en el caso del flujo efectivo, tiene que tomar el cuadernillo, por decirlo de una manera, NIC 7. Si quiere aplicar la, en la norma PYME, sección 7. Ahora, ojo, estas son prácticamente idénticas, ¿ya? Son prácticamente idénticas, las diferencias son sutiles, no, sutilezas, no sutiles, son sutilezas, ¿ya? Pero en general son muy, muy parecidas. Eh, a ver, primero lo que uno tiene que tener claro es qué es lo que la norma define como flujo efectivo. ¿Ya? Y en el fondo la norma dice que los flujos son entrada y salida de efectivo y equivalente al efectivo. Y este concepto, efectivo y equivalente de efectivo, es un concepto que está definido en la norma. ¿Ya? Que no lo tengo acá, porque como queda grabado, ustedes después lo pueden leer, escuchar. ¿Qué entiende la norma? ¿Qué dice la NIC 7 y la sección 7? ¿Qué se entiende por flujo, perdón, por efectivo y equivalente al efectivo? Dice que el efectivo es caja y banco, lo más líquido que tiene la empresa, y el equivalente son instrumentos que son análogos, por decirlo de una manera, al efectivo. ¿Ya? El equivalente al efectivo son instrumentos financieros, así lo dice la norma, que tienen que cumplir con tres requisitos cumulativos. ¿Qué significa eso? Que a falta de uno no se cumple. Primero, que la empresa lo tenga para el día a día, ¿ya? La operación, en el corto plazo. Segundo, que estos instrumentos financieros la empresa lo pretende liquidar no más allá de 90 días. Y debemos poner un ejemplo para entenderlo. Y tercero, que un elemento súper importante, que la norma dice que al momento de ir a liquidarlo, este instrumento, liquidarlo significa transformarlo en dinero, la probabilidad de pérdida, la probabilidad de pérdida sea prácticamente nula. Un ejemplo, si yo tengo un depósito a plazo, que es un instrumento financiero, ¿ya? Lo tengo para negociar. Estoy administrando el capital de trabajo. Tengo un depósito a plazo. Este depósito a plazo es a 89 días desde la emisión de los estados financieros. Si estoy parado el 31 de diciembre del 2022, tengo que ver que lo voy a liquidar antes de 90 días desde esa fecha. Y efectivamente es a 89 días, 85 días. Y tercero, cuando yo voy a liquidar un depósito a plazo, ¿la probabilidad de pérdida existe? No, porque el depósito a plazo a lo más, si lo cobro antes, voy a perder los intereses, pero no pierdo el instrumento. Entonces, un depósito a plazo en las características que estamos indicando es un equivalente efectivo. Pero distinto sería el mismo depósito a plazo
Estoy al 31 de diciembre del 2022 y es a 120 días de esa fecha. No cumple con el segundo requisito porque es más allá de 90. Por lo tanto, no sería equivalente efectivo y tendría que clasificarlo en el balance en otro instrumento financiero, a renglón seguido del efectivo equivalente. Y el último ejemplo, el caso de las acciones, que siempre preguntan, oye, las acciones, cuando yo compro acciones con fines especulativos, un paquete accionario chiquitito, quiero especular, ¿no? A ver si gano plata en el corto plazo. Las acciones son altamente líquidas porque las puedo cobrar rápidamente. Si las tengo para negociar, cumplen con eso, pero no cumplen con el tercer requisito. ¿Y cuál es este? Es que en el momento de ir a cobrarla, perdón, a liquidar estas acciones, la probabilidad de pérdida puede ser alta. Entonces no cumple con ese requisito. Dado eso, los instrumentos que uno invierte en acciones de corto plazo no se pueden clasificar como equivalente efectivo y van al renglón seguido en un balance o estado de situación, viendo el activo corriente, después de efectivo y efectivo equivalente, otro instrumento financiero. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Entonces, esos son el flujo efectivo. Y ese es el concepto efectivo y equivalente, que no es una cuenta contable, es un concepto que agrupa cuentas contables. Porque cuando yo veo un estado de situación financiera o balance y voy al activo corriente, el primer ítem que aparece es efectivo y efectivo equivalente. Pero eso no es una cuenta contable, es un concepto que agrupa. Si yo apretara ahí, pum, y se abre, estaría la caja, si es que hay, generalmente caja no existe, pero caja, banco y estos instrumentos financieros que cumplen con la definición que yo estoy indicando. Ya, esto es como propiedades, plantas y equipo. Propiedades, plantas y equipo no es una cuenta contable, es un concepto que agrupa cuentas contables. ¿Y qué cuentas contables agrupa? Terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, etc. ¿Estamos? Entonces, los flujos efectivos son entradas y salidas de efectivo y efectivo equivalente. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, aquí está cómo uno lo ve en un estado de situación financiera o balance. Efectivo y equivalente al efectivo. Definen cuentas por cobrar, deudores, instrumentos financieros, etc. ¿Ya? Entonces, en el estado de situación financiera aparece acá, porque no aparece en otro lado, entre paréntesis, solamente en el balance. Y la idea que el flujo efectivo nos muestre, nos indique cuáles son las razones por las cuales varió el efectivo de un periodo a otro. Si aquí fueran miles de millones de pesos, ¿por qué hay una variación de 3.000 millones de pesos de un año a otro? Disminuyó en 3.000 millones de pesos. Entonces lo que uno hace, entra al el detalle del flujo efectivo, indica cómo esos 3.000 millones de pesos, por qué se producen, porque puede ser bueno o malo, aquí uno no da, entre comillas, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo bueno o malo después verá cuando uno muestre el estado de flujo, ¿no es cierto? En el fondo, yo como digo cuando hago clases de repente en los muchachos en la universidad o en los institutos, digo, el estado de flujo efectivo es como un indicador de la eficacia o eficiencia con la cual trabaja el gerente de finanzas de una empresa, ¿no es cierto? Porque ahí ve cómo él administra la plata, por decirlo de una manera, ¿ya? Y también hay algo importante, yo sé que aquí de los 32 que vemos, no hay muchos, pero bueno, pero un buen número para nosotros, de los 32, y seguramente hay muchos que son más bien tributaristas que financieros. Esto es lo más cercano, lo más parecido a cómo tributa hoy día una empresa 14D número 3 u 8, ¿ya? Porque como tributan en base a flujo, esto es lo más cercano. No es lo mismo, pero haciendo una asimilación, una homologación es lo más cercano. Ya, entonces, la razón aquí uno dice, bueno, ¿por qué entró más efectivo? ¿Por qué salió? ¿Ya? ¿Por qué esta variación? Y eso lo explicamos en el flujo. Ahora, el flujo de efectivo se presenta a través de dos métodos. Así como el estado de resultado, yo puedo hacer, según norma de FRS, un estado de resultado por naturaleza o por función. Así como la NIC 1 señala que yo un estado de situación financiera lo puedo mostrar por corriente o por liquidez. Son alternativas. El estado de flujo efectivo también yo lo puedo mostrar a través de dos métodos. El método directo que estamos viendo acá o el método indirecto que vamos a ver después. Es una elección. Eso lo tiene la norma. La norma permite que las empresas lo hagan como quieran. Ahora, la CMF, la ex Super, a las sociedades anónimas le ha dicho que entendiendo que la norma eh, permite optar por uno de los dos métodos en forma voluntaria, la Super pide que cuando las sociedades anónimas envían la FECU, lo hagan a través del método directo.
independiente que para efecto del director o otro efecto lo hagan con el método indirecto. Ya generalmente el método directo es el más usado. Y nosotros, nuestro sistema, tal como le hace Pablo, efectivamente es el método que está porque el otro es un poco más complejo. Pero el método directo, así como decíamos, muestra la entrada efectiva y la salida. Y la ordena en tres grupos: actividades de operación, actividades de inversión y financiamiento. Y aquí, obviamente, el corazón del negocio, aquí podríamos pensar que es la operación, porque está la cobranza de las ventas y el pago a proveedores, remuneraciones. Este es el corazón, este es el día a día. ¿Ya? Pero las empresas también, aparte del día a día, tienen actividades de inversión, compran o venden activos fijos. No es que se dediquen a vender activos fijos, pero eventualmente yo puedo tener activos fijos que quiero renovarlo y lo vendo. ¿Ya? O también tengo inversiones de carácter como, por ejemplo, inversiones en otras sociedades, por ejemplo. ¿Ya? O inversiones en otros instrumentos financieros de que no estén clasificados acá arriba, ¿no es cierto? Y por último, también las empresas, así como tienen actividades de operación, tienen inversión, también tienen actividades de financiamiento. ¿Cómo se financia? Con las utilidades, con aporte de capital, con la emisión de oro en el caso de la sociedad anónima abierta, con préstamos recibidos de instituciones financieras, con leasing. El leasing va acá, el leasing financiero va acá, el pago del leasing va acá, por si acá, ¿ya? Porque si bien es cierto, es una inversión, pero el trasfondo, el subyacente que hay es una actividad de financiamiento. ¿Estamos? Entonces, aquí uno tiene la entrada de efectivo, operación, inversión y financiamiento. Uno saca los flujos netos de cada uno de los ítems y después le suma el flujo, el saldo inicial, y la suma de eso me da el saldo final de caja o equivalente. ¿Ya? Y el método indirecto, que es un poco más complicado, pero que existe, en el método indirecto, lo único que se determina de manera distinta de estas tres categorías es los flujos operacionales, porque el flujo, en el método indirecto, el flujo de inversión y financiamiento es de la misma manera que se determina en el método directo. Pero en los flujos operacionales en el método indirecto se determinan de una manera distinta a la que acabamos de ver. Ya, que de acá, cobranza de todo esto y pago de esto. Lo que la norma asume que los flujos de operación parten del estado de resultados. Y que tiene sentido, porque el estado de resultados pasa casi todo, pues, las cobranzas, digamos, no la cobranza, perdón, las ventas, los costos, los pagos, etcétera. Entonces, en el método indirecto se asume que los flujos operacionales nacen del estado de resultados. Entonces, para determinar los flujos operacionales, uno va al estado de resultados y lo da vuelta, parte del resultado, pérdida o ganancia. Y ahí lo va depurando. Lo primero que uno al estado de resultados le saca todos los cargos y abonos a resultados no de efectivo, como ejemplo de prestaciones, amortizaciones, provisiones, utilidades en empresas relacionadas. ¿Por qué? Porque pasan por el estado de resultados, pero la depreciación, por ejemplo, no es un flujo, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces lo depuramos. Y después nos vamos a los estados de situación financiera de un año con respecto a otro, y vamos viendo el aumento o disminuciones de los activos corrientes y de los pasivos corrientes. Y a través de esta depuración llegamos a los flujos netos de actividad de operación. Ya, esa es la forma. Esto es un poco más complejo porque aquí hay que entrar a clasificar una serie de cuentas. Por eso que generalmente todos lo hacen a través del método directo y los sistemas también. ¿Ya? Y fíjense, para ir terminando en la parte más bien teórica, aquí yo les muestro cómo se presentaría, este es un ejemplo numérico, pero viene de un caso, pero cómo se presentaría un flujo efectivo a través del método directo. Flujos operacionales, efectivo recibido de clientes. Se dan cuenta que aquí no van las ventas. Podrían ir las ventas al contado, pero aquí va la cobranza, porque las ventas es una cosa, pero como nosotros trabajamos, los estados financieros se preparan en base al devengo, salvo este, que es en base a caja. Entonces el estado de resultados tiene las ventas, devengadas, todas las ventas hechas, pero que puede que estén cobradas o no. En el flujo efectivo lo que importa no es la venta propiamente tal, lo que importa es lo que yo he cobrado, ya sea de las ventas del año o de cobranzas anteriores. Entonces tenemos efectivo recibido de clientes, pago a proveedores, pago a organizaciones, interés pagado, etcétera. Flujo neto de actividades operacionales. Y después viene lo azul: inversión y financiamiento, compra de inversiones, venta de inversiones,
en el financiamiento efectivo por la emisión de bonos, aumento de capital, pago de dividendos, pago de préstamos, pago de leasing, etc. Sacamos un subtotal del año, a ese subtotal del año vamos y tomamos el saldo inicial de caja o equivalente, que viene del balance inicial, y la suma nos da el saldo final de caja y equivalente. Estos dos montos que están acá, los 636 y 590, si nosotros tuviéramos los dos balances, el balance del año que estamos preparando el flujo y del anterior, podríamos ir y verificar que coinciden. La única forma de cuadrar esto, entre comillas, para saber que en teoría está bien hecho, por lo menos acá abajo, es que uno contraste lo que tiene el estado de el balance del año que estamos parados y el anterior. Si no cuadra eso, está todo mal. Ahora, el hecho que cuadre acá abajo no significa necesariamente que esto esté bien adentro, porque podrían haber malas clasificaciones. Una cosa importante que les quiero dejar como inquietud, porque esto hay que seguir leyendo todo, ¿qué pasa con los intereses pagados? Los intereses pagados provienen de fuentes de financiamiento, de préstamos. Entonces uno podría decir, ah, los intereses pagados tienen que estar acá abajo en financiamiento. No necesariamente. La norma permite que los intereses pagados o están acá abajo en conjunto con el capital que estoy pagando de los préstamos o lo pongo acá arriba como operación. Y la generalidad de las veces que uno lo ve es que los intereses pagados están en la operación. ¿Por qué? Porque se supone que los préstamos que uno pide apalancan la operación. Es para inyectarle recursos a la operación. Por eso que es más común verlo acá. Pero si aparece acá abajo, en financiamiento, está lo mismo. Lo mismo pasa con el caso de los dividendos pagados. Los dividendos pagados los podría poner acá arriba o los podría poner acá abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dividendos están asociados al capital. El costo del capital, así como los intereses del costo de los préstamos, esto es el costo del capital. Entonces, la norma también permite que vayan arriba o abajo. Ahora, en el caso de los dividendos, generalmente uno lo ve acá abajo en financiamiento, en el caso de los intereses pagados, lo ve acá arriba. Y por último, para dejar a Pablo, fíjense que este mismo ejercicio que está acá, la misma forma de presentar, está presentado acá en el caso del método indirecto. Si ustedes se dan cuenta, lo azul, inversión y financiamiento es lo mismo, son los mismos números y llegamos a lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La determinación de los flujos de operación. Se dan cuenta que parten con la utilidad neta y aquí le agrega todos los cargos y abonos a resultados que no son de efectivo, depreciaciones, utilidades, empresas, ganancias o pérdidas en venta de activos fijos, etc. Y después vienen las variaciones de las cuentas de activos y pasivos corrientes. Y se dan cuenta que llegamos a menos 2.454. Y aquí, menos 2.454. El efectivo neto usado en actividades operacionales, ya sea por el método directo o indirecto, no puede ser distinto. Tiene que ser el mismo. En el fondo, como yo digo, esto es como el cuento de la Caperucita. Tenemos que llegar al mismo lugar, pero por caminos distintos. Pero los 2.454 acá en el ejemplo tienen que ser lo mismo. Acá es más corto, al parecer. Acá el camino es más largo. Este es el camino de la Caperucita, este es el camino del lobo. Pero llegan los dos al mismo lugar. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí hay un resumen, método directo e indirecto. Esto se lo puede compartir después Pablo o la gente de marketing se lo comparte. ¿Ya? No. Y como les digo aquí, una cosa interesante, la norma cuando uno la lee, y con esto termino, no dice cómo preparar el flujo, dice para qué sirve y cómo se organiza. Entonces ahora Pablo les va a mostrar algo práctico de nuestro sistema. Voy a dejar de compartir. De nuestro sistema porque entendiendo la dinámica analógica, entendiendo el sistema, configurándolo bien, obviamente que permite preparar un estado de flujo efectivo que hoy día cada vez está más solicitado en los bancos o en instituciones de otro tipo. Eh, Eso, Pablo, te dejo y yo igual sigo acá un ratito, lo acompaño. Ya si hay consultas después podemos responder. Sí, muchas gracias, don Armando. Como bien dice, ahora vamos a ver un ejemplo aplicado en nuestro sistema, siguiendo con la línea de lo que nos mencionó don Armando. Y para eso voy a comenzar a compartir. Un segundo, por favor. Entonces, ahí ya debiesen estar viendo la pantalla de nuestro software contable, tributario y financiero en web. Dentro de este software es donde vamos a encontrar la opción de poder trabajar en el estado de flujo efectivo. Como bien decía don Armando en la parte teórica, eh,
para poder trabajar, para poder terminar en una emisión de un informe estado de flujo efectivo, el software lo debemos configurar. Lo debemos configurar y debemos generar clasificaciones. ¿Por qué? Vamos a partir con la primera parte que va a ser la configuración. ¿Dónde va a estar la configuración previa y entendiendo la lógica del estado de flujo efectivo y lo que nos mencionaba don Armando, que era eh, que las cuentas que van a participar, las cuentas con las que nosotros vamos a confeccionar el estado de flujo efectivo, son las de efectivo y equivalente al efectivo. ¿Dónde vamos a encontrar esas cuentas contables que se van a clasificar dentro de este concepto? En la mantención del plan de cuentas. Entonces es ahí donde debemos partir generando esta clasificación y parte importante del trabajo posterior para efectos de estado de flujo efectivo. Entonces nos vamos a la opción tablas generales. En tablas generales pinchamos la opción mantención del plan de cuentas. Y acá en la mantención del plan de cuentas esperamos a que nos cargue el plan de cuentas completo y nos vamos a basar o nos vamos a em, posicionar en el efectivo y equivalente al efectivo. Dentro de las cuentas de efectivo equivalente, por ejemplo, acá partimos con la cuenta caja. Y cuando nosotros seleccionamos esa cuenta contable en particular, vamos a ver que en la parte derecha de la pantalla nos va a aparecer todo el detalle de esa cuenta contable, en este caso el código de la cuenta, la glosa que es el nombre de la cuenta, el tipo de cuenta y el nivel de cuenta, que en este caso está en el efectivo equivalente, la clasificación de la cuenta y el punto importante para efectos de estado de flujo efectivo está acá. En la opción característica, nosotros vamos a poder tiquear la cuenta. Al tiquear la cuenta, nosotros vamos, o le estamos diciendo, le estamos indicando al sistema que con esta cuenta de efectivo equivalente nosotros vamos a generar registros contables. Entonces, al momento de generar ese registro contable, el software nos va a presentar una ventana que nos va a decir, esta cuenta está clasificada dentro del flujo efectivo, por lo tanto, este movimiento que estamos registrando lo debemos clasificar para efectos de estado de flujo efectivo. Ya vimos que teníamos movimientos de operación, de financiamiento y de inversión, por lo tanto, al momento de generar el registro con esta cuenta que esté seleccionada el ticket de la opción flujo efectivo, nos va a aparecer esa opción de clasificación. Aquí el usuario es donde, el que va a definir cuáles van a ser esas cuentas de efectivo y equivalentes que vamos a utilizar para el estado de flujo efectivo. Por eso esta es la primera parte importante, la primera clasificación importante para efectos de flujo efectivo. Ahora, en la parte práctica, en la parte en la que yo les comento que es de clasificación, lo vamos a ver en el ingreso de comprobante. Vamos a ir a la opción comprobantes ahora, visualización de comprobante. Acá yo lógicamente tengo un ejemplo ya ingresado, pero quiero que podamos ingresar para que ustedes entiendan de qué forma va a funcionar el sistema y qué es lo que deben clasificar. Primero, por ejemplo, tenemos un asiento de apertura. Vamos a ingresar este comprobante contable. Vamos a ir a la opción ingreso detalle y acá vamos a ver que ya está contabilizado, por ejemplo, la cuenta caja. Entonces yo le voy a dar a editar. Acá vemos que se selecciona en la opción cuenta contable, podemos seleccionar la cuenta con la que vamos a generar el registro contable. En este caso está seleccionada la cuenta caja por un cargo de 500.365. Si nosotros analizamos este comprobante contable, la única cuenta que afecta al flujo de efectivo, la única cuenta clasificada como efectivo equivalente, en este caso va a ser la cuenta caja y más abajo tenemos la cuenta Banco Estado. Así que vamos a verlo con ambas cuentas contables. Ahora, sabemos que al momento de estar generando el ingreso de una apertura, que la apertura lógicamente trae los saldos del balance anterior, sabemos que en esta apertura vamos a tener las cuentas de activos, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Al momento de generar la imputación a esta cuenta de efectivo equivalente, al darle la opción agregar nuevo registro, nos va a aparecer esta opción que nos dice que la cuenta está clasificada como estado flujo efectivo. Entonces acá debemos generar la clasificación entre un movimiento que afecta al flujo de operación, al flujo de inversión o al flujo de financiamiento. Este es un voucher de apertura, estábamos trayendo los saldos del año anterior, por lo tanto no correspondería clasificarlos en alguna eh,
de estas tres opciones, sino que en este caso lo vamos a dejar como movimiento sin imputar, y al momento de dejar esta opción como sin imputar, la única opción que vamos a tener de seleccionar un movimiento va a ser saldo inicial. Y aquí también debemos pinchar la opción saldo inicial. Lo mismo con la cuenta del banco que vimos anteriormente. Vimos que estaba la cuenta del banco acá. Por lo tanto, al momento de agregar esta cuenta contable que debiese estar clasificada como que va a tener injerencia dentro del estado de flujo efectivo, lo mismo, agregamos la cuenta contable para generar la imputación y en este caso, al ser apertura, lo vamos a clasificar como un movimiento sin imputar a ninguna de las clasificación entre operación, inversión y financiamiento, pero sí va a ser el saldo inicial. El saldo inicial que posteriormente vamos a mostrar, como vimos en la parte teórica también, en el estado de flujo efectivo, que debiese ser coincidente, y aquí también nos sirve para entender que cuando hablábamos que el saldo inicial debiese coincidir con el saldo final del balance del año anterior, acá lo que nosotros estamos reflejando son esos saldos que vienen del balance anterior, por lo tanto nos aseguramos de que esa información esté cuadrada. Entonces vamos a la opción comprobante nuevamente, vamos a ir a visualización, y ahora, en el segundo voucher que está registrado, tenemos el pago del formulario 29. Vamos a entrar a este comprobante contable y vamos a seguir la misma lógica. En aquellas partidas, en aquellas contabilizaciones en el que afecte el flujo efectivo o las cuentas de efectivo y equivalente, al momento de agregar esa cuenta al comprobante contable nos va a arrojar entonces esta ventana que nos va a solicitar generar la clasificación del movimiento. Vimos que teníamos la opción de clasificarlo entre movimientos de operación, inversión o financiamiento. Para el caso de los movimientos de operación, vamos a ver que tenemos la opción de clasificarlo entre efectivo recibido cliente, efectivo pagado a proveedores, efectivos por gastos de administración y ventas, intereses pagados, impuesto a la renta pagado, pago de sueldo e imposiciones, impuestos varios pagados. Que ahí entre paréntesis tenemos el IVA y el retenido. Entonces, en este caso, como estamos generando o estamos registrando contablemente el egreso correspondiente al pago del formulario 29, lo vamos a clasificar como impuestos varios pagados. Entonces le damos la opción aceptar, luego al momento de almacenar el comprobante, ese registro, además de estar alimentando libro diario, libro mayor, estos saldos que nosotros estamos registrando, lógicamente que van a alimentar el balance, si es que correspondiese también que incluyera, porque esa es una de las ventajas de nuestro sistema. No solamente acá estamos registrando a la parte contable, a la parte financiera con el estado de flujo efectivo, si esta empresa estuviese clasificada dentro de la tributación de un 14D, ya sea un 14D3 o 14D8, ese registro también lo estaríamos llevando a un registro de ingreso y egreso que va a alimentar la base imponible que nos va a dictar el impuesto de primera categoría por la empresa. Entonces, siempre trato de remarcar que uno de los aspectos importantes que tiene nuestro software es que de un registro contable vamos a alimentar un abanico de informes. Y por eso es lo que he comentado, libro diario y libro mayor, balance, si se hubieran afectado las cuentas de resultados, estado de resultado. Acá estamos viendo la clasificación que estamos generando para el estado flujo efectivo, pero también del mismo comprobante nosotros podríamos estar alimentando el registro de ingreso y egreso y a su vez la base imponible de un contribuyente ProPyme y que finalmente la base imponible también la traspasamos al formulario 22. Entonces es súper interesante ver con esa mirada de la forma en la que trabaja nuestro software. Vamos a seguir avanzando en los comprobantes contables que tenemos dentro de este ejercicio. Luego tenemos en este ejemplo el pago de clientes. Tenemos el registro del ingreso de los clientes. Por lo tanto, acá vamos a seguir la misma lógica. Siempre vamos a seguir la misma lógica. Debemos tomar la cuenta de efectivo y equivalente. Perdón, ahí me fui a la cuenta de cliente. Entonces, tomamos la cuenta de efectivo equivalente, que en este caso es la cuenta del banco, por 446.250 pesos. Agregamos la cuenta contable al comprobante y aquí entonces correspondería clasificarla como efectivo recibido de cliente. Seguimos en actividades de operación. Vamos a darle la opción aceptar.
y al guardar el comprobante ya queda registrado. Vamos a ver un movimiento también de inversión y otro de financiamiento para que podamos ver también cuáles son las opciones que se van a desplegar en esas clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, préstamo bancario. Tenemos el registro de un préstamo bancario que si nosotros visualizamos el comprobante, es un préstamo bancario obtenido, un préstamo bancario solicitado. Por eso tenemos el ingreso en el Banco del Estado contra una obligación financiera a corto plazo. Entonces nosotros al ingresar a este comprobante contable, seguimos la lógica que estábamos conversando, llevamos la cuenta de efectivo y equivalente al momento de agregarle al comprobante contable. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar, en este caso, al ser un préstamo, la clasificación de financiamiento. Y en la opción de movimientos de financiamiento vamos a ver que en este caso estamos obteniendo el préstamo, por lo tanto está la opción préstamo obtenido. También tenemos la opción del pago del préstamo, porque lógicamente al momento en el que nosotros vamos a ir registrando las cancelaciones, los pagos por conceptos de este préstamo, va a ser un egreso. En este caso, al tener la clasificación como préstamo obtenido, va a ser un flujo que se va a ver reflejado de manera positiva, y también tenemos la opción de clasificarlos en dividendos pagos. Entonces le damos la opción a aceptar y vamos a revisar un par de comprobantes más, porque como mostramos ahora, tenemos la opción del préstamo bancario obtenido. También está la distribución de utilidades. La distribución de utilidades también se podría llegar a generar por norma general, o es común ver que la distribución de utilidades también se genera en efectivo para eh, los propietarios de la empresa. Por lo tanto, vamos a ir a la opción de distribución de utilidades, al comprobante donde está registrado, vamos al ingreso de detalle, seleccionamos la opción del banco al agregar la línea. Entonces, seguimos dentro de un flujo de financiamiento. En este caso, este flujo de financiamiento lo clasificamos como dividendos pagados, dividendos que la empresa paga a a los propietarios de la misma. Le damos la opción aceptar y vamos nuevamente a la visualización de comprobantes para ver algunas clasificaciones más. Por ejemplo, tenemos el pago de arriendo, que sabemos que se va a clasificar también como un movimiento operacional. Quiero revisar un comprobante más acá. El pago del préstamo, el pago de la cuota de préstamo, acá vemos que está registrado contablemente, un registro de egreso. Y para terminar con los flujos de financiamiento, vamos a ver que este movimiento del banco. Primero, tenemos el pago del préstamo, que está clasificado como financiamiento en la opción pago de préstamo. Y tenemos un monto que en este caso estaba segregado. El pago del préstamo en total era por 450.000, pero están también los intereses pagados por el préstamo. Entonces, volviendo a esa parte teórica que vimos con don Armando, entendemos que en un mismo comprobante podríamos tener un registro en el banco de una parte cancelada por el préstamo bancario obtenido, pero también podríamos tener dentro de ese mismo préstamo los intereses que pagamos por el mismo. Por lo tanto, esos intereses, en este caso en particular, tendríamos que llevarlo al flujo de operación y en este caso a la opción de la clasificación de intereses pagados. En este caso, ¿y por qué quise mostrar este caso en particular? Porque para poder registrar dentro de un comprobante donde existe un flujo, en este caso un flujo de egreso, pero donde se deban clasificar
o se deban, sí, clasificar y segregar ese monto del egreso en dos partidas, en dos clasificaciones diferentes, tendríamos que agregar dos líneas con la cuenta de equivalente al efectivo o de efectivo equivalente. En este caso, ahí vemos que tenemos el monto que corresponde a lo que se está cancelando por el saldo del préstamo y una línea adicional en la que nosotros registramos el pago de intereses. Vamos a volver a la visualización de comprobantes y nos falta solamente revisar los flujos de inversión. En los saldos de flujo de inversión podríamos tener, por ejemplo, la compra de un activo fijo. Acá tenemos un comprobante de pago a proveedores. Lógicamente, cuando nosotros adquirimos un activo fijo, seguimos la lógica contable de que primero que todo, al momento de recibir la factura, nosotros la contabilizamos en base al devengo de esa factura, reconocemos la obligación que tenemos de pagarla, por lo tanto, ahí tendríamos la cuenta del activo fijo con el neto, el IVA crédito fiscal también cargado y abonado a la cuenta de proveedores, pero en el momento en el que nosotros vamos a afectar finalmente el estado de flujo efectivo va a ser en el momento en el que vamos a generar el egreso, el pago de este activo fijo. Por lo tanto, al momento de ingresar a este registro, seguimos la misma lógica que conversábamos anteriormente. Vamos a la cuenta del banco, en este caso, agregamos la línea y en este caso debiésemos clasificarla en la opción inversión y en inversión vamos a poder seleccionar entre efectivo recibido por venta de terreno, o sea, de activo fijo, pago por adquisición de vehículo o de activo fijo o pago por inversión en sociedades relacionadas. Entonces, desde esta opción vamos entonces a clasificar dentro de los movimientos de inversión que también ahí vamos a tener flujos positivos y flujos negativos. Esa es la lógica que sigue el sistema para efectos de, primero, clasificación dentro del plan de cuentas o configuración en el plan de cuentas y posterior clasificación al momento de generar la contabilización, el registro contable. Todo esto va a alimentar los informes que se encuentran en la opción IFRS y acá tenemos los informes F como tercera opción dentro del IFRS, que son los informes de estado flujo efectivo. Don Armando nos mostró que teníamos dos opciones de presentar el estado flujo efectivo con el método indirecto o el método directo. El método que funciona o que vamos a poder presentar a través de nuestro sistema va a ser el método directo. Pero antes de presentar el estado flujo efectivo en sí, con el método directo, tenemos una opción que dice ingresos y egresos. ¿Qué hace esta opción de ingresos y egresos? Este informe de ingresos y egresos muestra como listado todos aquellos movimientos que están registrados dentro de la contabilización que vimos anteriormente y nos muestra el detalle de cómo lo fuimos clasificando. Por ejemplo, en el comprobante número 1, donde teníamos los saldos iniciales que venían arrastrados del año anterior, acá nos entrega el detalle completo. Nos dice que en el comprobante número 1, que es un movimiento de traspaso, con las cuentas contables que estaban involucradas, se clasificaron en saldo inicial, subclasificación, saldo inicial y el saldo de ingreso que se registró en aquel comprobante. Después, por ejemplo, en el voucher 4, que fue el que vimos posteriormente, vemos que también nos aparece la cuenta contable que se contabilizó, el nombre de la cuenta contable, el flujo en el que se clasificó y la subclasificación, que en este caso eran impuestos varios pagados, que en el ejemplo que vimos era el registro de un pago de un formulario 29. Después tenemos, por ejemplo, efectivo recibido clientes. Entonces, para efectos de análisis, para poder también entender cuáles son todos los registros que van a verse reflejados posteriormente en el estado de flujo efectivo, tenemos este informe. Todos nuestros informes que aparecen en el formato que estamos revisando tienen la opción de imprimirlos de forma automática directamente desde la página o también tenemos la opción de llevarlos a un formato ya sea Word, Excel, PowerPoint desde esta misma pantalla. Ustedes lo van a poder traspasar a algún otro formato para generar análisis.
Entonces, finalmente, vamos nuevamente a la opción IFRS, vamos al informe de estado flujo efectivo y ahora pinchamos la opción de flujo efectivo. Y dentro de este flujo efectivo, vamos a ver que vamos a encontrar el método directo. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Y en este caso vamos a tener el estado flujo efectivo del periodo en el que estemos posicionados. Y como es un informe que se debe presentar según la norma IFRS, todos estos informes se deben presentar en un formato que sea comparativo entre un año y otro. Entonces, primero que todo, nos van a aparecer los movimientos de operación con su subclasificación correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos efectivo recibido cliente, como saldo de un flujo de ingreso operacional, el efectivo pagado a proveedores, el efectivo pagado por gastos de administración y venta, intereses pagados, el pago de sueldo e imposiciones, impuestos varios pagados. Eh, Después, posteriormente, nos va a mostrar el total de la operación, el total de los flujos de operación operacionales. Luego nos va a mostrar el detalle de los movimientos que se hayan registrado en la clasificación de inversión, con el total de inversión, y los movimientos que se hayan clasificado como financiamiento, donde aquí teníamos el pago del préstamo, el préstamo obtenido y los dividendos pagados. Entonces, vamos a tener el total operacional, el total de inversión y el total de financiamiento. Estos tres totales, nosotros debemos generar una suma, o sea, el total operacional más el total de inversión más el total de financiamiento nos va a entregar el subtotal, y ese subtotal, posteriormente vamos a mostrar el saldo inicial de la caja. La suma del saldo inicial de la caja equivalente a la caja más el subtotal debiese entregarnos el saldo final de caja y equivalente a caja. Entonces, si nosotros lo analizamos, este monto del saldo inicial debiese ser coincidente con la sumatoria del efectivo equivalente al efectivo que traíamos en el balance del año anterior, y el saldo final de la caja y equivalente a la caja debiese ser coincidir con la sumatoria actual o de la fecha de corte de este informe de las cuentas del mayor del efectivo y equivalente al efectivo, que finalmente, como comenté, era el saldo inicial más el subtotal de los flujos del año. Después, posteriormente, dentro del estado de flujo efectivo se pueden ir generando mucho más análisis al momento de generar el comparativo entre un año y otro, que es también lo que nos mencionaba don Armando, porque por ejemplo, en el año 1, en el año anterior, pudimos tener eh, un movimiento operacional por efecto de efectivo recibido cliente, en este caso de 1 millón, pero en el 2021 tenemos 19 millones. Eso quiere decir que hubo un aumento significativo dentro de las ventas que se generaron dentro del ejercicio, pero relacionado con las ventas también tenemos un aumento en las compras, en el pago de proveedores. También podemos ver que en este caso tenemos un saldo de financiamiento. En el financiamiento vemos que tenemos un préstamo obtenido, pero además también tenemos, bueno, que acá no quedó registrado, pero tendríamos que haberlo visto, que ese financiamiento, si aumenta, por ejemplo, el, el flujo de financiamiento y aumenta el flujo de inversión por la adquisición de un activo fijo, eso quiere decir o nos está diciendo que esta empresa va en vías de crecimiento, se están deudando, pero con la intención de poder generar más. Entonces, es un informe que nos va mostrando, como nos comentaba don Armando también, eh, es una fotografía de cómo se va moviendo la empresa en el sentido de el flujo de efectivo. Entonces, ahí vimos lo principal también dentro de nuestro sistema, vimos una parte teórica, donde don Armando nos explicó el marco normativo del estado de flujo efectivo, y vimos cómo lo aplicamos también dentro de la configuración y aplicación en nuestro sistema para terminar viendo los informes.